¿Está alguien conectado?
Hola, ¿me escuchan, compañeros, compañeras? ¿Están conectados virtual? Perfecto. Bueno, en unos minutitos vamos a dar ingreso, así que si todos pueden ponerse la cámara para que nos veamos. Qué bueno micrófono. Eso es ponerte en la cama. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. ¿Está bien? ¿Está bien? Mirar para arriba. Hay que dejar la punta silenciada. ¿Está bien? Pulsar para arriba. Sí, creo que sí. Bien, perfecto. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en el tercer encuentro del segundo módulo de este curso de formación que hace nuestra agencia TRAFU con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Y hoy tenemos un panel de lujo con dos compañeros acá presentes y uno del otro lado de la pantalla. Para nosotros, como el compañero Freddy Verdeja, de la Asociación de la Asociación Judicial de la provincia de Jujuy, el compañero Gringo Micheli, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria y agradecemos por supuesto también la presencia del resto de las autoridades de nuestra federación que están del otro lado, nuestra compañera secretaria general de la CETITRAFU y diputada nacional y consejera del Consejo de la Justicia de la Nación, que está acá presente con nosotros y nosotras, Vanessa Siley. Así que, si les parece... Está Jorge también. Ah, está Jorge Perlo, también que hace poquito los compañeros judiciales de Santa Fe renovaron autoridades. Graciela Aranda, de Chaco, Ariano Gauto también. Marieta, Eugenia Russo, secretaria general. Bueno, compañeros, compañeras, si les parece, le damos la palabra al compañero Freddy Verdeja, que nos va a dar un poco un panorama respecto de la... perdón, me olvidé de algo muy importante, que es, tenemos dos grandes temas para charlar hoy, que uno es el rol del delegado y la delegada sindical en nuestras organizaciones, y la negociación colectiva. Así que bueno, son dos grandes temas para todos nosotros y nosotras, así que sin más le damos la palabra al compañero Freddy Verdeja, que nos va a dar un panorama ahí de unas experiencias en Jujuy, así que Freddy, cuando quieras. Grande, Sofi.
Está el silencio del cine. Por el micrófono, decile vos, Sofi. Hola. Hola. Sí, Sofi, vos le tenés que hablar con Ahí el está. Freddy. Ahí estamos. Hola. Hola Freddy, adelante. Sí, yo tengo. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, compañeros. Un saludo al compañero Héctor Amichetti, Sergio Palazzo, a nuestra secretaria general Vanessa Siley y a todos los compañeros que están participando de esta jornada. Bueno, tratar de hacerlo más, teniendo ese panel, lo más sucintamente posible, la experiencia que vivimos acá en Jujuy, en la que después de muchos años logramos un objetivo importante, fundamental para todos los trabajadores y trabajadoras judiciales del país y de cada una de las jurisdicciones, que es la ley de enganche, ¿no? Bueno, comenzar, por solo decir que comenzar, se puede comenzar en distintos lugares, decir que, bueno, todos los dirigentes, en primera instancia, después de vivir una serie de conflictos, de lucha, somos nosotros los que nos proponemos para estar en las conducciones, nadie nos obliga, somos nosotros los que ponemos a disposición lo que consideramos que podemos brindarle a los trabajadores y a las trabajadoras. Y creo que lo fundamental de un dirigente, y que por lo menos así lo hemos ido tomando en la comisión directiva del Sindicato de Judiciales, es sentir, pensar, hablar y vivir como un trabajador. Si mantenemos esto, creo que siempre vamos a estar en contacto con la realidad de cada uno de nuestros trabajadores y trabajadoras judiciales, y sea en el sector que sea. Nosotros siempre podemos decir que una vez que hemos marcado el objetivo para iniciar, o sin saber que se podía iniciar un conflicto, porque indudablemente siempre tratamos de agotar todas las instancias de diálogo y de gestión, una vez que no se puede lograr el objetivo después de una negociación, consideramos que el conflicto tiene 3 etapas, ¿no? Dar a conocer claramente el objetivo por el que vamos a salir a ese conflicto, porque muchos compañeros que no, en el transcurso del conflicto, porque nos ha pasado muchas veces en Jujuy, que se dilatan en el tiempo los conflictos y a veces se busca cómo salir del conflicto y no cómo llegar al objetivo por el que salimos. Instalarlo posteriormente en la prensa también es el segundo paso que consideramos, por lo menos lo hemos ido viviendo acá en Jujuy, instalar en la prensa el conflicto, la necesidad de los trabajadores y trabajadoras para alcanzar ese objetivo, y durante el proceso del conflicto mantener informados a los compañeros para evitar distorsión, porque siempre sabemos que la patronal va a jugar en contra de ese conflicto, buscando desarmarlo, buscando desalentando. Entonces es conveniente mantener siempre informado y a primera hora a los compañeros. En Jujuy los conflictos, la verdad, son largos. Son largos porque las respuestas tardan. Nosotros siempre decimos que en Jujuy cuesta sacar a los trabajadores judiciales al conflicto, pero una vez que salen, también cuesta hacerlos volver. Si no se logra el objetivo, cuesta hacerlos volver. Durante años, los conflictos en Jujuy, en el sector judicial, no menos de 3 meses, son los que nos han llevado a ese conflicto. Primero con medidas paulatinas, pero cuando una vez que los compañeros decidían agudizar el conflicto, la permanencia en el patio de tribunales podía durar 2 a 3 meses. Y había que mantener esos meses, ese tiempo, el conflicto. Y en ese conflicto, la verdad, fuimos aprendiéndolo a llevar porque año tras año teníamos esta situación, íbamos tras la ley de enganche, y acá hago un paréntesis, nosotros tuvimos la ley de enganche, como la mayoría de las provincias,
y también como la mayoría de las provincias, en la década del 90 lo perdimos. Y acá en Jujuy, más allá de entenderse de que era una decisión política a nivel nacional, por las leyes de emergencia, también se vinculaba a haber perdido esa ley de enganche a que otros sectores buscaban tener la ley de enganche o que iban en contra de este sistema salarial de los trabajadores judiciales. Entonces, esa palabra ley de enganche en Jujuy quedó como mala palabra dentro de todos los funcionarios. Hablar de la ley de enganche era decir, es algo imposible. Entonces fuimos instalando, nos llevó 1 o 2 años, instalar la adecuada proporcionalidad en vez de decir que la ley de enganche. Es más, nosotros decíamos que la ley de enganche ya era imposible, porque teníamos un techo, que era el sueldo del prosecretario de juzgado, y que no, con la ley de enganche podíamos superar ese sueldo. Entonces hablamos de adecuada proporcionalidad. Poder hablar de adecuada proporcionalidad con los funcionarios ya fue un principio y un avance. Pareciera nada, si lo miramos en el tiempo, pero después de haber luchado 20 años, haber logrado en los últimos 4 años poder hablar con los funcionarios y explicar lo que significa la adecuada proporcionalidad, ya era un avance. Ya se podía tocar el tema. Bueno, en eso, saber que cuántos años intentamos y salimos con ese objetivo. Y varias veces chocamos. Si bien es cierto, no volvíamos ante un conflicto duro de los trabajadores judiciales, no logramos el objetivo final que los compañeros esperábamos y que la conducción también, que era esta adecuada proporcionalidad. Siempre terminamos arreglando por un adicional, por una suba de algún concepto, que mejoraba el salario, pero no logramos el objetivo final. Si bien es cierto, esto era un aliciente, lograr la cuestión de algún adicional, de alguna mejora, en algunos casos importante y sustancial, pero no era lo que aspiraba. Eso a veces generaba el desánimo, es lógico, en los compañeros, pero año a año retomamos esa lucha y ese espíritu. Lo que ha caracterizado entonces a este gremio judicial por ser un sindicato combativo, que año a año, y a veces en temporadas frías, y esa permanencia en el patio de tribunales significaba muchas veces quedarnos las 24 horas, armar una carpa, pasar frío. Hemos pasado todas las inclemencias del tiempo, que hemos permanecido porque a veces los fines de semana, a veces se levantaba de lunes a viernes, a veces se continuaba de acuerdo con el conflicto. Muchas veces ese conflicto se caía porque los compañeros, el desánimo, la presión del Poder Judicial, del Superior Tribunal, los compañeros comenzaban ya a volver a sus lugares de trabajo. Yo me acuerdo que la última vez, antes de lograr el objetivo, porque comenzamos mucho y después iba cayendo este conflicto, cómo se dan las cosas en los conflictos, y por eso a veces decimos que son buenos estos cursos, que son buenos los libros para formar dirigentes, pero la experiencia que se va ganando en los conflictos es la que a veces más sirve y que hay que ir transmitiéndola a los compañeros. Nosotros se nos caía un conflicto y los abogados, que obviamente en el afán de decir que ayudaban, presionaban para que solucionen el conflicto, pero indirectamente para que se vuelva a trabajar. Los abogados, me acuerdo esto por el año 2017, decían hacer una asamblea, abogados que apoyaban este conflicto. Y desde el Colegio de Abogados hacen una asamblea en el Colegio de Abogados, en el salón, y gana la moción de que los abogados iban a plegar a la lucha de los trabajadores judiciales y que iban a participar de una marcha que teníamos prevista el otro día. Y efectivamente fueron muchos abogados a marchar con los trabajadores judiciales y pudimos volver a levantar el conflicto, el número de compañeros. También otras situaciones que nos hicieron levantar el conflicto cuando ya parecía que perdíamos fuerza, muchas veces fueron las represiones que tuvimos, ¿no?
la impotencia, esa situación de estar varios días, semanas y meses en el patio de tribunales, generaba un conflicto y un enfrentamiento con la policía. Eso también, cada vez que ha ocurrido los enfrentamientos con la policía, los compañeros se solidarizaron y se sumaron a este conflicto. Nosotros logramos en un solo año, calculo más o menos en 2010, pararlo 100% al Poder Judicial, porque iniciamos una huelga de hambre y en ese tiempo no logramos que se dé el acto de la asunción del traspaso del gobernador Barrio Nuevo a Fellner. Los judiciales estamos en huelga de hambre. Para ubicarlo geográficamente está el Poder Judicial y simplemente una plaza divide a lo que es la legislatura en la provincia de Jujuy. Bueno, en una huelga de hambre de 8 compañeros y compañeras también, evitaron la asunción y un fuerte enfrentamiento con la policía. Fue el conflicto que llevamos y estuvimos más cerca, pero así y todo no lográbamos esta adecuada proporcionalidad. ¿Cómo aprendimos? Otra cuestión para mantener el conflicto. Evitamos las votaciones, por lo menos decíamos, bueno, porque cada vez que votábamos, los compañeros que ganan la votación se sienten bien y los que pierden no. Entonces no votábamos y hacíamos todo lo que los compañeros digan. Si uno decía vamos a hacer esto, bueno, hagamos eso, y otro grupo decía hagamos esto, bueno, hagamos todo y nos tomemos los tiempos, que teníamos bastante tiempo, entonces hacíamos todo lo que los compañeros sugerían. Eso ayudó también a la cohesión de mantener el conflicto, porque muchas veces la votación, que lo veíamos y lo habíamos aprendido de otros conflictos, el que perdía se siente mal y se sentía molesto, y el espíritu era mantenerlo a todos en el patio de tribunales. Después también el tema de resaltar el margen de la negociación de la conducción. Porque si bien es cierto, vamos con un objetivo claro, que lo marcamos, que lo instalamos a través de los boletines que se entreguen en mano a cada uno de los compañeros cuando van ingresando, para evitar que nadie diga que no conoce la situación y el avance del conflicto, tener obviamente siempre, y nosotros logramos siempre en las asambleas, el margen que se dé a comisión directiva para la negociación. Bueno, ahí el último, y saber hasta dónde llegamos con ese conflicto. Por ejemplo, en 2 conflictos, el que marcaba, el que estuvimos en la huelga de hambre, que paramos el Poder Judicial al 100%, no funcionó el Poder Judicial por 20 días, casi querían hacerle juicio político y pedían la intervención del Poder Judicial porque no funcionaba la justicia. Y otro conflicto similar, el que tuvimos conjunto a todos los trabajadores del Estado, habíamos copado toda la Plaza Belgrano, que está frente a la Casa de Gobierno, éramos 27 sindicatos que formamos la intersindical, y es también de los dirigentes saber hasta dónde llegamos, hasta dónde se puede, más allá de la fuerza que tenemos. Siempre sabemos que estos conflictos se solucionan o tienen mucho que ver con la relación fuerza, pero hay que saber, más allá de la fuerza que tengamos, nosotros en el 2000, que yo les explicaba, 2010, paramos el Poder Judicial. A pesar de haberlo parado el Poder Judicial, no alcanzamos el objetivo. Sí logramos un adicional importante, logramos el no descuento de los días, pero no se logró el objetivo. Y era hasta ahí. Por más que seguíamos en huelga de hambre, por más, había que entender que el objetivo o ese era el límite. Y eso también lo aprendí cuando decía y comentaba que estábamos en Plaza Belgrano, copábamos la Plaza Belgrano, llena la Plaza Belgrano, los conflictos lo hacíamos en un Ministerio de la Producción, que queda bastante lejos de la Casa de Gobierno. Todos los secretarios generales pedíamos una X cantidad de aumento, el conflicto hacía que lo superemos, pero no podíamos llegar a lo que nos habíamos planteado. Por ejemplo, vamos a poner que en ese tiempo pedíamos un 30% de recuperación salarial, el gobierno ofreció primero 15, fuimos aumentando la presión, llegamos a 20, a 25, y saber que hasta ahí llegábamos, por más conflicto, por más lucha que se hacía, y que son fuertes en Jujuy, no íbamos a llegar al 30.
Ya algunos sindicatos con el 20 habían decidido retirarse de la plaza, con el 25 algunos, quedamos 7 sindicatos, que ahí conformamos la intersindical, pero también sabíamos que no íbamos a llegar al 30, es decir, ya habíamos hecho todo lo que podíamos hacer, habíamos derribado las barras de la legislatura, las rejas, habíamos tenido enfrentamiento con la policía, todo lo que un conflicto conlleva acá con la idiosincrasia de Jujuy. Pero bueno, llegamos ahí, saber por eso el dirigente hasta dónde, más allá de la relación fuerza que teníamos, llegar y saber hasta dónde estamos. Volver al último conflicto, nosotros en el 2021, en abril del 2021, logramos la adecuada proporcionalidad. Margen que a pesar que explicamos, que sacamos boletines, que hablábamos con los compañeros, no se terminaba de entender. Mucho también tiene que ver que tomamos como estrategia los 2 avances que hacíamos desde el sindicato, la parte legal y apoyada por las acciones gremiales. Cuando logramos la adecuada proporcionalidad, el mayor logro era lograr ese enganche con los aumentos de la Corte, que en una primera instancia no se iban a ver reflejados en el recibo de sueldo que se cobraría al mes siguiente de haber logrado ese acuerdo. Y eso costaba, y costó, y mucho, y tiene que ver mucho que después no pudimos capitalizar eso, y recién después de 4 o 5 meses lo logramos. Porque había que reestructurar todo el recibo de sueldo del trabajador judicial, que como debe ocurrir en la mayoría de las provincias, teníamos las sumas en negro adicionales que íbamos logrando, pero necesitamos, el gobierno para hacer este sistema, nuevo sistema, había que achicar y unir rubros, porque si uno tenía acá en Jujuy, hoy actualmente otros sectores, el recibo de sueldo son 3 hojas. Entonces, bueno, había que ver cuánto ganaba un trabajador y hacer la proporcionalidad con el sueldo de la Corte. Y con eso sacábamos muchos adicionales, muchos conceptos, para que quede el sueldo básico y 2 adicionales, que eran el título y la función judicial. Función judicial que él reemplazó a un concepto que tienen la mayoría de las provincias, que es la permanencia en el cargo. Esos 2 conceptos no los podíamos dejar, ellos también querían que formen parte del nuevo salario, pero no lo podíamos dejar, porque haber logrado el título, que es un 17,5, nos significó a los trabajadores judiciales tomar la legislatura por 5 días. Y entonces era algo que nos costó y mucho, entonces no podíamos dejar. Dijimos, bueno, junten todo el resto, pero dejen afuera estos 2 adicionales. Eso llevó una semana más de negociación. Cuando tuvimos los números finales, las categorías bajas sí veían una mejora sustancial, las categorías altas no tanto, pero no veían los compañeros que lo habíamos logrado lo más importante, que era el enganche con los sueldos de la Corte. Después de que vinieron, gracias a Dios, rápidamente los aumentos de la Corte, se comenzó a ver la mejora en los sueldos. Hoy, una categoría 1, un recién ingresante en el Poder Judicial y para lo que es la provincia, es más que importante, está en 130.000 pesos. A partir de ahí viene la escala para el resto de los compañeros. Un ingresante sin antigüedad. Bueno, eso nos faltó capitalizar porque en el primer momento cuando logramos eso no se veía reflejado esa diferencia salarial que se comenzó a ver en casi 1 año y meses se comenzó a ver esa diferencia. Así que bueno, recién después de julio, agosto del año pasado, pudimos comenzar a capitalizar y realmente los compañeros a entender lo que esto significaba. Porque también en el Poder Judicial tenemos una población de trabajadores y trabajadoras por muchos años de antigüedad, por muchos años no ingresó nadie al Poder Judicial, y el mayor ingreso y el aumento de los trabajadores y trabajadoras se produjo a partir del 2015. Éramos 600 empleados dentro del Poder Judicial, a partir del 2015 tampoco somos mucho más hoy, 1.200 en todo el Poder Judicial, sacando el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio de la Defensa, pero eso incluye las delegaciones y los centros judiciales del interior, como Ledesma, San Pedro, Tilcara, Humahuaca. Lo que también al sindicato le ha dado otra visión de tener
una mayor amplitud territorial, porque más allá de que vamos de a poco, tenemos 2 afiliadas en La Quiaca, tenemos en Humahuaca, tenemos en Perico, en Palpalá, San Pedro Ledesma, lo que hizo crecer territorialmente y también al sindicato a tener otra visión. Bueno, es eso lo que quería comentarles, lo que quería contarles. El apoyo de la Federación en el transcurso de lograr la adecuada proporcionalidad, facilitándonos la escala salarial de la Corte, fue importante. Haber decidido incorporarnos al Precitrajo fue un acierto, tener el acompañamiento y haber logrado gracias a la lucha de los trabajadores y también al apoyo del Precitrajo. Por compartirnos la experiencia y la historia. Ahora le vamos a dar la palabra al compañero Sergio Palazzo y después podemos abrir a algunas preguntas y si el compañero dijo después de las preguntas, abrimos otro momento también para que alguien tenga una pregunta o algún comentario para hacer. Sergio, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todas las compañeras y compañeros judiciales presentes y a quienes están por vía Zoom. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a Precitrajo y particularmente a mi amiga y compañera Vanessa. Un honor estar en tu casa, estuve acá cuando lo inauguraron y la verdad que fue un momento muy lindo, un momento de crisis, inauguró una casa y en momentos de mucha lucha que hemos compartido, así que muy contento de estar aquí. Segundo, celebrar y festejar que una organización sindical como Precitrajo ponga en valor el proceso de capacitación que tienen que tener nuestros delegados sindicales. Creo que esto es un paso importante adelante, que cualquier organización la tiene que dar y la tiene que hacer permanente, de forma permanente y sistémica, actualizando conceptos, pudiendo dialogar con los compañeros, con las compañeras, intercambiando experiencia como la que nos contaba Freddy recién, o como las que yo puedo contar de bancaria, o el gringo desde gráfico, siempre nos van a ayudar a crecer. Y más cuando hay tiempos en la Argentina en donde aquellos medios masivos de comunicación por los que a veces pretendemos transmitir los posicionamientos en nuestras luchas, como decía Freddy, él daba un esquema y un diseño, instalar un tema, luego manejarlo con la prensa, pero ahí empezamos a encontrar el primer obstáculo, ¿no? Que cuando la prensa es hegemónica y responde al interés corporativo de sus intereses económicos y ahora también políticos, se hace difícil que las organizaciones sindicales podamos tener el mismo acceso que tiene el sector empresario o que a veces tienen los sectores políticos cuando son contrarios al movimiento obrero para poder expresar nuestras ideas y nuestros posicionamientos. Por eso estos ámbitos de discusión dentro de las organizaciones sindicales yo los valoro y los valoro muchísimo porque ponen en valor precisamente que ante la falta de esos medios lo que aflora es la militancia y la militancia con conciencia. Así que muy agradecido de estar. Vanessa me proponía 2 temas, uno era técnicas de negociación, creo que fue que me dijiste o algo así, y la verdad que si fuera por eso empezaría y terminaría en 1 minuto, porque la única técnica es la pasión con la que uno discute, la pasión con la que uno defiende a los compañeros. En todo caso son herramientas, pero quería hablarle primero a los compañeros y hablar de la importancia, y compañeras, y hablar de la importancia del delegado dentro del ejercicio de la función sindical. La verdad que los delegados, y cuando son compañeros delegados de oficina, como les pasa a ustedes o a nosotros, que tenemos una actividad desde lo administrativo más o menos parecida, o cuando son miembros de una comisión gremial interna, son, podría definirlo como la pureza en estado excelso. Esto es lo que para mí es un delegado de oficina, un delegado de una gremial interna. ¿Por qué? Y también creo que antes de ser delegado de una oficina, más allá de la voluntad política de participar, nosotros que tenemos alguna responsabilidad mayor en las organizaciones,
antes que ese compañero salga al ruedo, tenemos que darle todas las herramientas y la formación necesaria. ¿Por qué? Porque es la primera mirada que tiene el trabajador o la trabajadora de su organización sindical. Y si nos equivocamos en el delegado de base y no le damos las herramientas y los elementos para que sea un verdadero y orgulloso representante de los intereses de sus compañeros, podemos caer en la cuenta de que no vean bien a la organización, porque el primer impacto que tiene el delegado de base, el primer impacto que tiene el afiliado con su organización, o el primer vínculo con la organización, va a ser ese delegado. Así que creo que por sobre todas las cosas, quizá debe ser el cuadro o uno de los cuadros más formados dentro de una organización siempre. Por eso celebraba al principio estos encuentros de capacitación. Porque en realidad, además de ser un cuadro formado desde lo político, desde lo sindical, desde lo técnico, el compañero que es delegado es no solo el primer impacto que recibe de la organización o de la visualización de la organización por parte del trabajador o la trabajadora, sino que además tiene que ser de mayor templanza. Porque es precisamente el primer impacto, es el que recibe el reclamo, es el que administra el pedido, es el que recibe la sugerencia y el que pone la cara para el primer debate. Y además, después de todo eso, también es el primero que recibe el estado de ánimo del afiliado o la afiliada cuando tiene un planteo para hacer, con todo lo bueno y lo malo que implica eso. Porque es al que le transmiten la angustia de que el sueldo no le alcanza, es al que o a la que le transmiten la necesidad de mejorar algún sistema en su obra social. Aprovecho para felicitarla a Vanessa, le he acompañado en el proyecto de obras sociales, espero que se cristalice, compañera. Recuperar una obra social, todos los servicios y con la representación sindical que tiene que tener. Y es también el que recibe hasta la problemática familiar. Si una compañera sufre violencia familiar, si un compañero tiene un problema con su hijo, con su hija, recibe todo. Por eso es tan importante la formación del primer cuadro político que tiene una organización, que es el delegado de base. Así que yo en ese sentido realzo y valoro estos procesos, y creo que tienen que ser continuos, tienen que ser permanentes, porque también es la forma de combatir el discurso que tienen aquellos que, o para aquellos que el mejor delegado es el que no existe y la mejor política es la que decirle sí a los patrones. Entonces, cuando esto pasa, ahí es donde aparece nuestra militancia, donde aparece nuestra formación. Y la verdad, el compañero decía recién, Freddy hablaba sobre el delegado, la importancia de las convicciones. Yo creo que en la medida en que las trabajadoras y los trabajadores tengamos la capacidad de indignarnos ante la injusticia, tenemos un delegado en potencia, un delegado sindical en potencia. Depende de la organización tallar de la mejor forma a ese diamante en bruto que significa la expresión de ánimo de rebelarse ante la injusticia, de enojarse ante la injusticia y de querer modificar la realidad de la injusticia. A partir de ahí, depende de la organización saber aprovechar ese capital humano que tiene un militante o una militante. Respecto a esas técnicas de negociación, que era el segundo punto, yo podría decir, como dije recién, que la única técnica es la pasión, pero claro que hay herramientas también, ¿no? Y dentro de esas herramientas, nosotros cuando diseñamos una estrategia de negociación y nos toca con un sector jodido de verdad, que es el sector financiero, es el estable, el poder establecido, es un poder que en la Argentina y en el mundo condiciona políticas económicas, condiciona gobiernos, y que a veces decide inclusive las políticas que un gobierno tiene que llevar adelante. Argentina tiene una sobrada muestra del poder nefasto que a veces tiene el sector financiero, lo padeció Alfonsín, lo padeció Néstor, lo padeció con 12 corridas Cristina, con 12 corridas cambiarias. Entonces sabemos qué significa el poder financiero con el que a nosotros en la bancaria nos toca discutir salarios. Y nosotros nos diseñamos un esquema sobre 3 asentamientos básicos. Uno es el nivel de actividad,
otro es el nivel de rentabilidad del sector en ese momento de negociación, y el tercero, por supuesto, el nivel de inflación, porque no tenemos que perder el poder adquisitivo del salario, no tiene que ser el trabajador la variable de ajuste de las situaciones económicas. Cuando medimos el nivel de actividad, lo primero que nos planteamos es hacia dónde está orientado el sector financiero y la economía, si hay más o menos crédito, si hacen la timba financiera a través de la colocación de la LIC y se olvidan de su función que debería tener de asistir a la producción, como dice la Carta Orgánica del Banco Central, y al empleo decente. Lo segundo es qué nivel de rentabilidad tienen, que muchas veces lo esconden. Muchas veces ese nivel de rentabilidad uno lo mira y lo mide. Nosotros hacemos mediciones de dos cosas. Uno, del impacto que tiene la masa salarial del sistema sobre la base del total de costos, el valor agregado que tenemos, ¿no? Cuánto se lleva el sector empresario, cuánto se lleva el Estado, cuánto se lleva los trabajadores. Un día, cuando empezamos a hacer esos números, a mediados era a mediados del gobierno de Cristina, y después lo seguimos haciendo, y un día, reunido con los compañeros del Consejo Directivo, yo les decía, claro, con razón nos odian. Cuando nosotros arrancamos esta discusión distinta en la bancaria, y yo no hago juicios de valor sobre otras conducciones de mi organización ni de ninguna, porque cada uno conduce en un momento determinado de la historia bajo condiciones distintas de la historia, pero sí nosotros dimos un golpe importante en la asociación bancaria en la forma de representar los intereses de los trabajadores, y esa forma nos resultó exitosa. Y cuando llegamos a mirar, nosotros habíamos pasado de un 33% que se llevaban los trabajadores al 50% o al 52%. Claramente, en el gobierno de Macri nos pasaron todas las facturas que les pasaron. Hemos logrado mantener ese escenario más o menos con algunas variaciones en más o en menos, pero hemos tratado siempre. Y lo segundo que hacemos es medir cómo crece la rentabilidad por trabajador dentro de estos procesos de rentabilidad que yo le hablaba. ¿Cuál es la rentabilidad de ellos? Nosotros hacemos una medición que la retrotrajimos en el tiempo, porque si hay una actividad regulada es la bancaria, entonces nosotros podemos acceder a números y números históricos para poder hacer relevamiento. Hicimos un relevamiento de lo que significa la productividad por trabajador. Y determinamos que los trabajadores tenían en el año 2002, 2003, creo que fue a donde pudimos retrotraerlo con datos, tenían una productividad de administrar unas 360 cuentas entre depósitos y cuentas de crédito por trabajador. Y que en la actualidad tienen 1.168 cuentas que administran. Por supuesto que la tecnología creció, por supuesto que los procesos son distintos, que antes el molinete para buscar la ficha del cuenta correntista o el de caja de ahorro, ahora es un teclazo en un enter en la computadora, pero lo que nosotros decimos es que habiendo hecho buenas paritarias, que significa ganarle a veces por poquito a la inflación, no habiendo perdido en el gobierno de Macri, que fue todo un mérito, porque el poder adquisitivo del salario en la Argentina cayó casi 20 puntos durante esos 4 años, y habiendo mantenido constante la cantidad de trabajadores, lo que se estableció fue que se creó un ángulo de 45 grados. Nosotros mantenemos salarios constantes y cantidad de trabajadores constantes, pero ellos crecen a partir de la productividad de haber administrado 2/3 más de lo que estábamos actualizando. Y cuando ellos vienen a imponernos un criterio ahora de que la tecnología va a afectar el empleo, lo que buscan es generar un ángulo de 90 grados, y lo que nosotros decimos, muchachos, el ángulo debería ser de 33. Entonces hay que empezar a discutir otro tipo de cosas vinculadas al empleo, al trabajo y a la cantidad de horas y cómo se distribuye. Entonces, a partir de ahí es que nosotros vamos buscando ese escenario de negociación. Y por último, claro está, los precios. Y pareciera ser que como anillo al dedo le pusieron el coloquio al coloquio de idea, algo como que todos tenemos que ceder o algo así, una cosa así. Y nosotros en las últimas paritarias, y cuando se recalentaron los precios de la forma que lo hicieron, tenemos una consigna, y es que los precios no ceden, la bancaria tampoco. Es así. Entonces, creo que en este escenario nosotros nos desenvolvemos. Claro que los principales oficiantes de
de muchos de los programas y particularmente de aquellos medios hegemónicos de comunicación son los bancos. Entonces se nos hace cuesta arriba utilizar estas tres herramientas. Estas tres herramientas que nos dan legitimidad en el reclamo, la racionalidad de un reclamo a partir de números, no de sasa, vamos y discutimos con los números de ellos arriba de la mesa. Pero tenemos la otra parte, que es cuando viene el vendaval mediático en contra de la organización y particularmente en contra de los dirigentes de la organización que nos toca poner la cara en estas instancias de discusiones. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a jugar con un factor externo que sale de la relación de poder entre empresarios y sindicatos. Sale de la relación de poder entre los accionistas de una empresa y los trabajadores de la misma. Porque entra a jugar otro factor. Y ese factor es el de los medios de comunicación. Es muy amplia la negociación colectiva. ¿Por qué? ¿Y por qué juegan esos factores mediáticos? ¿Y por qué a veces también juega la justicia, ustedes que son trabajadores de la justicia? Porque en el fondo, nosotros, organizaciones sindicales, dirigentes sindicales, todos, a veces terminamos cumpliendo los preceptos que debería cumplir la política. Porque nosotros terminamos discutiendo la redistribución del ingreso en la paritaria. Nosotros no solo discutimos el salario, estamos discutiendo cuánto menos se llevan los sectores concentrados en la economía y dueños de una empresa y cuánto más recibe un trabajador. Si ellos se llevan menos y nosotros mejoramos ese equilibrio, nosotros logramos que el trabajador no solo tenga un pasar más digno y una vida más digna y una mejor calidad de vida. Lo que le hemos discutido en el fondo, aunque seamos un sindicato así de chiquito, cualquiera de las organizaciones sindicales, discutió la distribución del ingreso en la Argentina, que es una tarea de la política que muchas veces está ausente, porque nos preocupamos por otras cosas que pareciera ser que son más importantes, por ejemplo, que los mercados se estabilicen, por ejemplo, que los mercados nos miren bien, por ejemplo, que no nos peguen los medios de comunicación, y a veces lo que se necesita es coraje para modificar la realidad. Cada uno de nosotros, cada uno de los compañeros y compañeras, desde el lugar más chiquito de la organización hasta el más importante, porque somos una construcción colectiva, en esto nos diferenciamos a veces de la política, nos diferenciamos particularmente de los que ejercen el poder fáctico en la Argentina. Ellos mandan uno, como si fueran patrones de estancia, en la política mandan la roca, pero en nosotros mandan los afiliados, con los delegados que ponen la cara sistemáticamente al lado. Nos culpan muchas veces, nos responsabilizan de que los dirigentes se eternizan en sus cargos y que no hay que no. Hola, Romy, ¿cómo estás? Sin embargo, nosotros, hola. No sé quién es Romy, pero hola. Sin embargo, nosotros tenemos elecciones cada 2 años en las gremiales internas, tenemos elecciones cada 3 o 4 en las conducciones. Y damos la batalla y la discusión, porque aún habiendo listas de unidad o listas únicas, como quieran, que no es lo mismo, no es lo mismo, nosotros, para que los compañeros vayan y voten, porque necesitamos, aún habiendo una sola lista, sea cual fuera la característica de la misma, nosotros necesitamos que nuestros afiliados vayan a votar, porque es la legitimación que tenemos a la hora de sentarnos a discutir con el sector patronal o con la contraparte nuestra que es el sector patronal. Por eso, valoro muchísimo y me siento muy orgulloso de pertenecer al mundo del movimiento obrero y sobre todo en esta actividad sindical que la considero tan importante. Y ahora me gustaría, si ustedes tienen 5 minutitos más, me gustaría hablar de la negociación en tiempos actuales. Porque hay una modificación que nosotros tenemos que prestar atención a partir de ahora. La pandemia, además de haber sido un ejercicio que no nos volvió mejores, porque no volvimos. Claro, la sociedad se ha vuelto más egoísta y se ha olvidado de los héroes que estuvieron en la pandemia, que fueron los médicos. El otro día discutíamos en el Congreso eximir a los médicos que a partir de la 4ª guardia, la 5ª no tributa impuesto a las ganancias, y resulta ser que era una discusión feroz, por ejemplo, que daba este muchacho mediático, Martín Tetaz, pidiendo cuántas guardias en la Argentina se hacían, cuál era la 5ª guardia, explican qué guardia era la 5ª en la Argentina,
Y uno dice, ¿y en qué quedó los aplausos a los médicos? ¿Y en qué quedó el reconocimiento a quienes nos cuidaron la salud y nos ayudaron a salvarnos? En muchos casos, en todos, no en muchos, que pusieron su vida por nosotros. Bueno, por eso digo que no volvimos mejores. Pero sin irme del tema, el impacto tecnológico que se esperaba en el lapso de 5 o 10 años y progresivamente lo tuvimos en 2 años. Lo tienen ustedes en el Poder Judicial, lo tenemos nosotros los trabajadores y trabajadoras bancarias. Entonces, la discusión en los tiempos actuales se torna un poco más complicada aún, porque inclusive nosotros mismos, le debe pasar a ustedes también, como me pasa a mí con algunos bancos, terminamos discutiendo con los compañeros que siguen queriendo tener teletrabajo. Y nosotros necesitamos del ejercicio de la representación sindical con el compañero en su lugar de trabajo. Más allá de que no soy ingenuo y sé que es una nueva modalidad, y le agradezco a los compañeros dirigentes sindicales, encabezados por Vanessa, que la Argentina lograra sancionar una ley de teletrabajo que es ejemplo. Nosotros necesitamos de la presencialidad de los trabajadores como fin sindical, porque es lo que nos da el poderío sindical, es el que podemos tener un contacto directo, es el que en el mano a mano nosotros podemos abordar desde otro lugar los problemas de los compañeros. Muchas veces pienso, ¿cuánto falta para que ese compañero que está detrás de una computadora nos enteremos por un correo electrónico que nos mande si lo echaron o no lo echaron del trabajo? ¿Cuánto falta para que después sepamos que ese compañero que era de la actividad a la que pertenece y su encuadramiento sindical no sea de otro encuadramiento sindical, ni siquiera nos enteramos porque está en otro lado? ¿Y cuánto falta para que después de esas dos cosas, ni siquiera sepamos que está en la Argentina, está en otro país, qué sé yo? Por supuesto que la ley ha puesto determinados límites a la actividad, pero ha cambiado la forma de negociación. Y nosotros en esto tenemos que tener claro algunas cosas. La primera, ellos no, en general se denomina el impacto tecnológico en las nuevas formas de trabajo es la cuarta revolución industrial. Y como toda revolución industrial, yo creo que hay que apelar, como fue la primera, que entre otras cosas, lo que hizo fue modificar el régimen horario, y de 14, 16 horas o de 12, 14 horas que trabajaba, se pasó a discutir la jornada de 8 horas. Yo creo que ante el avance tecnológico, que es innegable y que está claro que uno no va a ponerse delante porque lo va a sobrepasar, uno tiene que tener la inteligencia de meterse adentro como si fuera una ola y poder atravesar esa ola de la mejor manera. Entonces, creo que lo que se necesita es mayor regulación, mayor presencia en el Estado, mayor presencia sindical en esos procesos. Pero no menos cierto es que van a disminuir la cantidad de horas posiblemente de trabajo. Yo les di un ejemplo recién, con la misma cantidad de trabajadores nosotros procesamos 2 tercios más de operaciones, o administramos 2 tercios más de cuentas, tanto de depósito como de crédito. Y creo que es hora de discutir en la Argentina, en el mundo, cómo se distribuyen las horas de trabajo que van a quedar por actividad. Y no hay otra forma que no sea disminuyendo la jornada de trabajo con igual salario. Porque para eso, precisamente la tecnología mejoró los procesos de productividad por trabajador y mejoró los procesos de productividad por sector. Vayan a la industria de automotriz y vean cuántos autos fabrican en una hora y cuántos fabricaban antes cuando ponían los tornillos a mano y cuántos ahora que se los pone un robot directamente. Entonces, creo que uno de los temas que tiene que ser centrales en la discusión de estos nuevos tiempos de negociación colectiva tiene que ser discutir la reducción de la jornada de trabajo. Para eso, Vanessa ha presentado proyectos, Hugo ya que ha presentado proyectos, en mi caso también con los compañeros bancarios hemos presentado proyectos, y aspiramos a que se discutan y tengan una discusión seria y razonable en el Parlamento. A ellos que les gusta mirarse siempre en otros países de la Europa Central o de otros lugares, deberían mirar que esas experiencias ya están siendo aplicadas en esos lugares y que tienen un efecto positivo porque mejora la productividad de las y los trabajadores. Y lo otro es que no hay que estar a la defensiva en esta discusión, porque ellos instalan la discusión desde la generación del miedo en el trabajador y la trabajadora que va a perder su empleo por el impacto tecnológico. Y el miedo es un sentimiento que inmoviliza, que paraliza, que genera la angustia y que después de esa angustia genera la duda de qué hago o qué no hago.
¿Me peleo o no me peleo? Porque si me peleo me quedo sin empleo porque tengo una máquina que hace por 3 lo que antes hacíamos 3 trabajadores. Entonces genera esa situación en el trabajador y en la trabajadora. Pero eso es un tema muy estudiado por ellos, que es la implicancia del miedo en el trabajador para luego tomar decisiones cada vez más fuertes con el trabajador, y el trabajador con miedo siempre va a ser presa de quien tiene el mayor de los poderes, que es el capital. A ese poder del capital se le contrarresta la organización. A ese poder del capital se le contrarresta la organización sindical. Y digo, ¿por qué hablo de esto del miedo? Porque todos arriesgan el número como si fuera una lotería de cuánto va a ser el desempleo por el impacto tecnológico. Miren, hay un informe del Citibank de hace un par de años que lo publicó en el centenario de la OIT, publicaron que fue en 2016, no, 2018 creo que fue el centenario de la OIT. Publicaron un informe. El Citibank, voy a tomar un ejemplo, de una institución privada multinacional, de un economista famoso, y de un organismo multilateral. Y después vamos a hacer una conclusión entre todos. El Citibank dijo que el 57% de los países, de los puestos de trabajo de los países de la OCDE iban a ser reemplazados por tecnología de aquí al 2050. La ONU en un estudio estableció que iba a haber un desempleo global de 20% en el 2035 y de 40% en el 2050. Y hay un economista muy de moda y muy famoso porque habla mucho sobre el tema de la tecnología en la economía, que se llama Robert Zelensky. Robert Zelensky establecía en uno de sus últimos libros que el desempleo producto del impacto tecnológico iba a crecer entre el 9 y el 47%. ¿Saben qué es eso? No tienen ni la más remota idea de cuánto va a ser el desempleo producto del impacto tecnológico. ¿Qué es lo que buscan? Generar miedo. Entonces estamos a tiempo. Y tenemos que tomar la ofensiva nosotros para evitar que ese miedo nos paralice y nos haga tomar malas decisiones. Miren, yo doy un ejemplo, antes que nada, y antes que me reten, no hay ninguna cuestión de género, lo que voy a decir te aviso. Déjenme terminar esto. Cuando apareció la lavarropa, los vocales se revolucionaron. Pero, ¿qué generó eso? Que hubieran empleos de calidad, que hubieran empleos con seguridad social, que hubieran empleos con capacitación, y se modificó esa situación familiar. Es decir, revolucionó la familia, pero no a costa de precarización, sino que de última hubo una reconversión hacia una formación distinta. Entonces, lo que quiero decir es que hoy nadie se negaría a utilizar, por ejemplo, una aplicación. ¿Cuántos de ustedes, yo trato de escaparle porque sé que el día que compre algo por Mercado Libre me sacan en todos los días, que yo no lo uso, pero ¿cuántos compañeros o compañeras nuestras usan la aplicación para pedir una pizza, para comprar algo por Mercado Libre? Y uno se pregunta, y ahí viene una segunda reflexión, que la empresa más grande de transporte público de pasajeros en el mundo no tiene un solo taxi, que es Uber. Que la empresa más grande de comercialización del mundo no tiene un solo depósito, que es Amazon, ni un solo producto en una estantería. Y que la empresa más grande del mundo que produce contenidos, que acá está mi amigo que me va a cachetear, que produce contenidos de libros, no es ninguna imprenta, es Google. ¿Y nosotros estamos dispuestos a dejar de utilizar esas cosas? No. Lo que tenemos que hacer es regular. Lo que tenemos que hacer como Estado es que esos trabajadores tengan derechos. Lo que tenemos que hacer es que si hay una imprenta que imprime libros, porque todavía quedamos algunos que nos gusta leer y remarcar el libro, en lugar de leerlo por Google, tengan la posibilidad de competir en condiciones de lealtad comercial con quien no aporta y somete a los trabajadores a la precarización, como es Uber, como es Amazon y como son todas estas aplicaciones. Nosotros tenemos que ir por ese camino de enfrentar esa situación. Desde el lugar de organizaciones sindicales fuertes que disputan la regulación de todas estas nuevas tecnologías que hay en el mundo del trabajo, y también con estados fuertes que regulen esas actividades para que no haya competencia. Dicho esto, que son las nuevas formas de negociación y demás, yo quisiera
cerrar brevemente con algunas consideraciones políticas, ¿no? Y lo primero que me gustaría es desterrar el concepto. Yo sé que pertenecemos, tanto ustedes como en mi caso, que vengo del bancario, a unos compañeros que a veces nos plantean determinadas cosas, pero que políticamente hacen otra cuando van a votar, ¿no? Yo siempre digo que muchas veces los bancarios piden que los represente, o no todos, ¿no? Porque tenemos muchísimos compañeros que están convencidos del rumbo, del camino, del para dónde tenemos que ir, pero a veces te piden que el secretario general de tu organización sea el Che Guevara y el presidente no lo quiere, nada más, lo quieren directamente a Donald Trump. Entonces uno les pide que tengan un nivel de coherencia entre lo que piden que lo represente sindicalmente y lo que hacen cuando tienen que votar. Porque esto es lo segundo que quiero decir respecto a la acción sindical y a los delegados sindicales. Yo no creo en el concepto de lo que tiene que ser apolítico un delegado sindical. No, para nada. Nosotros hacemos política. Desde el sindicalismo hacemos política. Y acá voy a dar el más claro ejemplo. Nosotros discutimos la redistribución del ingreso que no discute la política. Nosotros hacemos política. Y no es política partidaria, pero indefectiblemente termina al final de la historia y cada 4 años en política partidaria. Porque a partir de la acción sindical y a partir de las cuestiones por las que nosotros luchamos, peleamos y ansiamos por el bienestar de los compañeros y compañeras que representamos, tenemos que elegir. Y cuando elegimos, no siempre hay una variedad de modelos tan amplia. Hay 2 modelos, siempre, inexorablemente, con variantes, pero siempre hay 2 modelos. Aquellos que se paran desde el centro a la derecha, que tienen una concepción muy clara y acabada y hegemónica del pensamiento, que tiene que ver con que lo que importa es el mercado y la tasa de rentabilidad de las empresas, y cree que en el paradigma neoliberal del derrame después que se llenan los vasos. Bueno, tengo una mala noticia, el vaso no se llena nunca y siempre es para él. Y del otro lado tenemos a los compañeros y compañeras en distintas variantes del movimiento nacional y popular, que ahí en la diferencia nosotros no estamos tan hegemónicos como ellos en el pensamiento, porque a veces parece que nos corremos por izquierda y otra parece que no priorizamos las diferencias por encima de los acuerdos o de las coincidencias, mejor dicho, pero somos la expresión política, independientemente de nuestro origen partidario, de aquellos que sostienen que es el ser humano el centro y destinatario de los esfuerzos económicos y políticos de una sociedad. No es el mercado. El mercado no derrama nada. El mercado derrama pobreza. Y del otro lado se lucha y se combate para precisamente la ecuación sea mucho más equilibrada de lo que es bastante desequilibrada en la actualidad. Y es un mensaje final. Independientemente de los compañeros y compañeras que están acá y los que nos ven ahí, y de la condición política que tenga cada uno, yo quiero expresar, y saben que soy diputado del Frente de Todos, y saben que dentro del Frente de Todos pertenezco al espacio que lidera la vicepresidenta y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y en ese andar, yo debo reconocer que los propios legisladores que tienen una mirada no kirchnerista, que quieren poner un título, han reconocido que nunca tuvieron que votar una ley vergonzante dentro de esos 12 años de gobierno. En ese sentido, creo que uno de los dirigentes políticos que más ha crecido, no digo ni que sea el mejor, ni el peor, ni el medio, digo de los que más ha crecido, es Máximo Kirchner. Y ayer, yo lo escucho mucho a Máximo porque suele dejar en pequeñas frases o en algunas grajeas que tira pensamientos muy profundos. Y ayer dijo algo muy importante. Y dijo, si los empresarios poderosos de la Argentina se sentaron arriba de los silos de soja hasta conseguir lo que quisieron, los trabajadores también se tienen que sentar arriba o se tienen que parar arriba de sus derechos para lograr lo que tienen que obtener. Esto significa que acá no hay ni piso ni techo en la paridad. Acá lo que hay es dignidad de los trabajadores. Y la dignidad no puede ir detrás de las necesidades del mercado. Si el mercado aprieta y si el mercado gana, nosotros vamos detrás
de la misma o de mayor ganancia, porque es nuestra responsabilidad política, social y sindical equilibrar nuevamente la balanza para que los sectores de la Argentina que la están pasando muy mal tomen como referencia a los que luchan y a los que tienen éxito, para que de ese modo, entre todos juntos, podamos hacer una nación mucho más justa de lo que es. Wow. Abrimos un espacio para un comentario, compañero, compañera, una valiente, vamos, ahí, ahí. En principio, muchísimas gracias. Hermoso por poder escuchar. Muchas gracias por poder compartir. Tomé nota de alguna cosita, pero quería preguntar si nos podrías compartir, si tenés ganas de compartirnos algo sobre el acto de ayer y si crees que el gobierno pueda escuchar alguna de las demandas que se hicieron. Pero encantado. Había un video de eso de YouTube que son tan cómicos siempre que si ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Así que sí te voy a contestar. Me pareció maravillosa la expresión popular en la calle ayer. Punto 1. Yo soy, mi origen es radical y estuve presente en el acto. Y estoy presente en cada 17 de octubre en los actos. ¿Por qué? Porque entiendo que más allá de la connotación partidaria que tiene el 17 de octubre, la cual respeto, celebro y acompaño ese orgullo que tienen los compañeros del Día de la Libertad Peronista, no menos cierto es que el 17 de octubre es un punto de inflexión en la historia argentina, en donde el pueblo trabajador irrumpe en las grandes decisiones nacionales, entre ellas la de buscar y decidir cuál es el destino de quién lo tiene que gobernar en función de las políticas que tenía a cabo. Como primer punto. Como segundo punto, las consignas de aquel entonces son las mismas de hoy. La necesidad de ser parte de las decisiones importantes de la Argentina. Y además, sigue siendo la misma opresión de los grupos monopólicos y oligopólicos que condicionan la mesa de los argentinos y el bolsillo de los argentinos, subiendo los precios desmedidamente y sin ningún tipo de fundamento económico de la macroeconomía, como lo hacen las empresas formadoras. Tercero, porque fue un acto de connotación política, pero con documento y con presencia sindical, que es expresar desde el movimiento obrero cuál es el país que nosotros queremos, a partir de algo que pueden parecer consignas, pero que tiene un desarrollo y que lo hizo la Corriente Federal en su programa de 27 puntos. 26 más que le agregó la cita. Entonces, ¿cómo no estar ese 17 de octubre? Yo tengo una mala noticia para los peronistas, y es que dejó de ser de ustedes, de todos los trabajadores, de todos los movimientos obreros. Y por último, respecto al trato, y respecto a los actos, que no fue el único, el otro lo hizo no la CGT. Quiero hacer una aclaración, porque yo soy parte de la CGT en el Consejo Directivo y a mí no me invitaron, me hubiera ido también. Pero no me invitaron. Entonces, es un grupo de dirigentes sindicales que se juntaron en el estadio de obra sanitaria y en donde en lugar de un documento para hablar de los problemas de los trabajadores tuvieron cargo. Esa es la diferencia sustancial entre un acto y otro. ¿Y saben qué? También es una falta de respeto con quienes somos dirigentes sindicales y tenemos cargo. El problema de ellos, es que los cargos de los dirigentes sindicales no los obtuvieron ellos. Los cargos los decidió Cristina, y Cristina los decidió en función de aquellos que pusimos la cara y que estuvimos en todo momento batallando y peleando contra el neoliberalismo. El problema es quién pone los cargos. Entonces, Máximo también lo decía ayer, después lo andamos buscando para que voten en contra del fondo y no aparece. Es más, lo reciben al fondo en la CGT, tienen charlas, conferencias, esas cosas. Y esa es una diferencia sustancial. Y la segunda, creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer, y ahí nos damos cuenta que estábamos en el lugar correcto. Y es, aquellos trabajadores de hace 77 años, ¿dónde hubieran estado hoy?
en un acto cerrado entre dirigentes en la calle Camino. ¿Algún otro compañero, compañera? Pablo. Bueno, primero, palabras de agradecimiento por poder escucharte. Gracias. De acá es un honor escuchar esta expresión sobre el sindicalismo, muy enriquecedor para mí. Quería traer a colación para hacerte una pregunta sobre la gestión anterior, un tuit tuyo en el que dijiste una frase que me parece muy simbólica y concreta al mismo tiempo, que decías, las casas tienen techo, los trabajadores tenemos paritarias. Hicimos remedios con eso. Bueno, en función de eso, quería saber si podías emitir alguna opinión o explayarte acerca de Sí. la decisión de... Tengo una anécdota muy buena. sobre la decisión del gobierno anterior de no homologar la paritaria bancaria. Nosotros veníamos de una discusión muy dura, obviamente todas fueron con el macrismo dura, pero habíamos alcanzado un acuerdo con las cámaras, inclusive con la Cámara de Bancos Públicos que lideraba el Banco Nación, y en donde estaba el Banco Provincia de Vidal, el Banco Nación, estaba el Banco Central no está en la Cámara, pero firma lo que firma siempre. Y me acuerdo que eran como las 12 de la noche, de un día de esos de negociaciones largas, y el único que faltaba firmar era la Banca Internacional. Más allá que tienen un presidente formal, que es un CEO de una de las empresas, el que manejaba la Cámara era Enrique Cristofani del Banco Santander, uno de los principales socios del gobierno de Macri. Y además, la persona de Cristofani, uno de los principales artífices de creación de Convergencia Empresaria, AEA, el Coloquio de Ideas, y puedo seguir nombrando todo ese tipo de cosas. Lo llamo por teléfono y le digo, está faltando la firma tuya, tu Cámara es la única que no vino a firmar. Y dice, nosotros los aguantamos 12 años, ustedes nos tienen que aguantar a nosotros ahora, algo más o menos así, por traslucir entre él y el representante de él en esa mesa de negociación. Primero vamos a hablar nosotros, y vos decís, bueno, de acuerdo a la ley de negociación colectiva, le tendría que hacer análogo el acuerdo. Si tengo de 4 cámaras 3 y tengo el 79, el 79% son el 21% del sistema. El 21% del sistema en volumen de operaciones y el 21% un poquito menos del sistema en cantidad de trabajadores. Entonces voy a decir, bueno, pero tranquilo, mañana que el ministro saque la resolución, se lo haga análogo el acuerdo y cobramos todo. No fue así. El ministro no sacó ninguna resolución y por el contrario sacó una, el ministro Triaca, diciendo que el acuerdo no era válido. Y ahí empezó una gran lucha de la bancaria. Y esa gran lucha fue, que también es parte a veces de las negociaciones y parte de la estrategia, pero hablando de estrategia de negociación, fue ir festeando el acuerdo. Era golpear, parar, movilizar, y salía algo del acuerdo, porque el acuerdo era como 10 puntos. Y otra de las cosas, no se queden nunca simplemente en un acuerdo salarial, porque eso no es una paritaria. La generación de derechos es parte del salario diferido de los trabajadores, y es parte de la discusión de la distribución de ingresos. Que yo tenga más días de estudio para poder profesionalizarme y que lo tenga que pagar el empleador, significa un derecho que tiene un costo. Entonces, es parte del salario diferido. Entonces, era, este punto. Decían, no, bueno, vémoselo porque están locos, trastornados, han parado el sistema, todos los días salen a la calle, entonces sacamos algo, vamos a... En el medio apareció ese fallo judicial famoso, un fallo ajustado a derecho. Está firmado por 3 cámaras de 4 y son el 80% de la representación de la actividad. Sí, se tiene que pagar, lo firmaron. Entonces, como no cumplían con el fallo, nosotros seguíamos con la acción gremial. Y llega un punto donde nosotros nos damos cuenta que se le agotan las fuerzas. Del otro lado. Ya no querían más. Y en ese momento, yo recuerdo ese día, estoy mirando, estoy en un cuarto intermedio y salgo a la oficina de una funcionaria que me pide, de un funcionario que me pide una reunión aparte, creo que era el director de negociación colectiva que estaba en ese momento, y estoy
El flaco se va y me quedo mirando la televisión y había una conferencia de prensa de Macri, fue cuando quería poner la pauta salarial del 17, creo, sí, 2017, quería poner del 17%. Y miro el 17, y nosotros estábamos cerquita de sacarle el 23, 24, no sé cuánto era. Y estábamos discutiendo un bono, de todo lo que nos quedaba revoleando, era un bono que en lugar de, nosotros siempre decimos que si es con paro sale más caro. Nosotros llevamos para allá. Lo llevamos por la buena, si no te gusta, cuando paremos va a salir más caro. Entonces, el bono era, le subimos nosotros el valor, de lo que era el bono. Y en un momento salgo, me acuerdo, hablo con los compañeros, Macri acababa de decirlo del 17% y le digo, tenemos que firmar. Y me decían, no, pero si lo tenemos acorralado, el bono en 2 horas más y se lo sacamos, firmemos, el presidente de la Nación acaba de decir que la pauta salarial va a estar en el 17%, ¿no? El tipo va a quedar como un jodido cuando nosotros estemos firmándole en la cara casi el 24%, una hora después que hizo una conferencia de prensa. Firmemos, bueno, la gran discusión es nosotros, firmamos, y me acuerdo de cuando salimos, recién ahí muchos compañeros se dan cuenta del impacto de lo que habíamos firmado. Porque cuando salimos, los medios empezaron y la pregunta era, pero acaba de decir el presidente de la Nación que el 17% de la pauta, que los bancarios, que esto, que el otro, que aquí, que allá, y es cuando vos no podés salir porque vos querés salir, los periodistas se te ponen enfrente. Yo me acuerdo que me vuelvo para atrás porque voy a salir por la otra puerta del ministerio, y cuando me vuelvo para atrás, digo, la famosa frase de que, porque decía que el techo era 17. Y que, el techo tiene las casas, los trabajadores tenemos paritario. Me fui. Por los años, a través de la anécdota, un día hablé con un funcionario del Ministerio de Trabajo, encontradísimo en esa época, me dice, nunca te perdonó ese desafío, ahí te la pido. Porque lo desafiaste públicamente con esa frase. Bueno, esa es la anécdota. Bueno, le damos ahora sí la palabra al gringo para que nos comparta un poco sobre estos temas. Sí, esto no se apaga. Primero le voy a decir a Sergio que iba a la biblioteca. Bueno, gracias por la invitación, un gusto de compartir con todos los compañeros y compañeras que están presentes, que están en el Zoom. De cierto modo, yo más que el rol de los delegados, que es un poco lo que se plantea acá que desarrollemos, me interesa revalorizar el poder de los delegados. Primero porque en nuestro sindicato tenemos esta idea, este criterio de que un sindicato es fuerte cuando tiene una estructura de base. De lo contrario, no tiene poder arriba. El poder está abajo. Y cuanto más organización tengamos abajo, somos grandes. Lo remarco a esto porque hay dos concepciones sindicales del sindicalismo argentino, a pesar de que todos venimos de una corriente que nos hace políticos, como decía Sergio, los delegados y los asistentes sindicales tienen una visión política en el amplio sentido de la palabra, pero después con el correr de los años uno va viendo que hay sindicatos que prefieren no tener delegados, o sindicatos que consideran que el delegado tiene que ser el que define la estructura sindical. Esto ha generado muchos conflictos, ha generado rupturas, cuestionamientos muy fuertes a direcciones sindicales. Por lo tanto, a mí me parece muy importante señalar esto. Nosotros solíamos utilizar mucho en nuestro gremio gráfico el sindicalismo de clase y de base. Y no de clase porque seamos clasistas, sino porque entendemos que es fundamental generar esa concepción de la clase trabajadora. En todos los gremios. En algunos inclusive hay que trabajar más, en otros está más instalada el concepto de... Pero en todos lados nosotros tenemos que trabajar el tema del sentimiento de que somos clase trabajadora. Porque muchas veces lo vemos, es decir, en una fábrica, en un taller nuestro, que hay trabajadores que tienen como una lógica de que lo que dice el patrón, o lo que dice el gobierno, o lo demás, y desvalorizan el poder que tenemos organizados colectivamente.
Me gustaría hacer un poco de historia, porque muchos admiran el modelo sindical argentino. Precisamente uno de los aspectos por el cual lo admiran es esa estructura que tenemos del cuerpo de delegados, comisiones internas. Y eso tiene un origen. Estamos en unos días de octubre, en donde hubo un hecho, ayer fue el 17, pero hubo un hecho antes del 17 que fue clave, que tiene que ver con el anuncio que hizo Perón en esa conversación con los trabajadores. En principio era un grupo de dirigentes sindicales que se reunieron en el camping de los cerveceros en Quilmes, muy preocupados por este tema que Perón había renunciado a la Secretaría de Trabajo, al Ministerio de Guerra y al Vicepresidente de la Nación. Los tres puestos que tenía, que renuncia presionado por esas fuerzas patronales, por la justicia también, decían el gobierno a la Corte. Y bueno, y estos dirigentes, entre los cuales había delegados, dirigentes sindicales y militantes, tienen una conversación de que había que ir a verlo a Perón, a ver cómo se actuaba, porque este tema de que la Secretaría de Trabajo, que venía cumpliendo un rol social tan importante, quedara ahí en un vacío total, volvieran todo lo que se estaba conquistando para atrás. Deciden ir a verlo al departamento de la calle Posada, y allí surge esto de que, bueno, había que hacer una expresión que de alguna manera reafirmara el apoyo de los trabajadores a lo que se venía conquistando. No se sabe muy bien si fue idea de Perón o fue idea de estos dirigentes, pero surgió la cuestión de que hacer una movida a la Secretaría de Trabajo ese mismo día, para no darle capacidad de reacción a las fuerzas que querían fuera del escenario político a Perón. En pocas horas juntan 70.000 trabajadores en la integración de la Secretaría de Trabajo, y Mercante, muy dicho, logra, un poco reivindicado Mercante, fue un gran gobernador de la provincia de Buenos Aires, que fue el vínculo mayor de Perón con los trabajadores, a partir de que tenía un hermano ferroviario, y de ahí se ganó un poco la confianza de Perón, que era un militar, imagínense ustedes el rechazo que había hacia los militares. Mercante hace ese puente, pero ese día logra generar toda una cadena de radiodifusión para que se lo escuchara a Perón. ¿Por qué señalo esto? Fue el 10 de octubre y ese hecho hizo que 2 días después lo metieran preso, lo detuvieran y lo mandaran a Martín García. Y en ese mensaje que da Perón ese día, plantea, entre otros anuncios, el tema de un decreto ley 23.854, que define un poco el modelo sindical argentino, ¿no? En el rama de producción y de servicio, pero a su vez da pie para la cuestión de organización de los trabajadores, que hasta ese momento no era fuerte la organización de base. Viene, sí, a partir de allí, los convenios colectivos, que son los que van incorporando las cláusulas en donde se va definiendo el rol de los delegados y la estabilidad de los delegados, que era una cuestión clave en todo esto. Me parece que ahí es donde se va generando esta fuerza, este poder que genera una reacción de parte de los sectores empresariales. Había algunos compañeros del sector sindical que planteaban que la conformación en la fábrica de comisiones elegidas por personales en forma democrática, que controlen precio y producción, tiene que poder directo, para que estas comisiones puedan controlar los libros de esas empresas y pueda el gremio colaborar en forma activa en la eliminación de las causas que encarecen la vida, condenando a los obreros que viven de sus magros salarios a una vida de privaciones. Es decir, estaba la idea de que esa organización de base, a su vez, tuviera, digamos, una participación mayor, que no solo defendiera los derechos laborales, sino que pudiera entrar en lo que haría falta hoy. Que nosotros entráramos en los costos de la empresa, que nosotros tuviéramos acceso y transparencia, porque eso es la manera de defender la otra lucha que damos, es decir, que nuestros salarios efectivamente no sean devorados por la inflación. Y hay un caso, porque las patronales, por supuesto, ante eso reaccionan, porque bueno, una cosa es que tenga un sindicato y otra cosa es que me metan el sindicato adentro de la empresa. Y para nosotros es muy importante, porque por un lado nutre a la organización sindical del pensamiento de los compañeros que están en contacto todos los días,
pero también es un contralor de la dirección sindical. Es decir, al estar en contacto con la base son los que indican un rumbo donde va la línea correcta del sindicato. Bueno, en el año 48 hubo una compañía que, producto de que quería levantar la producción y tenía una comisión interna que ponía algunos límites por la modalidad de trabajo, porque no aceptaba la superexplotación, plantea mandar el trabajo a domicilio. Y hacen una huelga los compañeros, todos acatan que no aceptan el trabajo a domicilio, porque sienten que estando todos juntos y teniendo el delegado de donde está la fuerza, un solo trabajador acepta el trabajo a domicilio y los trabajadores organizados piden la expulsión de ese trabajador, cosa que lo organizaba la patronal. ¿Cómo van a pedir los trabajadores la expulsión de un trabajador? Pero esto demuestra, y yo creo que si lo traemos a todo tiempo con esta discusión del trabajo vía Zoom o lo que fuera, como son digital, es decir, está el debate en muchas áreas en donde si le es más cómodo trabajar en domicilio o queremos preservar las instancias colectivas donde estamos todos juntos y tenemos a delegar. Eso yo creo que juega en esta etapa un papel muy importante. Pero vamos hacia el tiempo y digo, bueno, ¿por qué valorizar el rol? Porque el rumbo que nosotros hemos logrado en el movimiento obrero, tanto como acción de gobierno como de resistencia, ha sido clara la función de los trabajadores. Nosotros tenemos un dirigente radical al que con el tiempo apreciamos mucho y queremos mucho, que es el doctor Ilia. Sí, porque realmente tal vez desde el peronismo lo vemos de una manera de Ilia porque fue presidente en un periodo que estaba proscrito el peronismo. Pero después cuando tuvimos el Cordobazo, Ilia fue un gran colaborador de las luchas obreras para que se produjera el Cordobazo. Es parte de la realidad. Bueno, me refiero a esa etapa de Ilia, porque hubo sí un plan de lucha, que lamentablemente lo digo él, con toda la buena intención que podía tener, y ese plan obrero, ese plan de lucha que largó la CGT, que se había normalizado, fue realmente garantizado desde las comisiones internas. Se llegaron a tomar 4.000 fábricas, involucraron a 1.200.000 trabajadores. Si no había organización de base, si no había delegado, era imposible. Inclusive, se puede asegurar que en este plan de lucha garantizaron más las bases que muchas veces la dirigencia obrera que buscaba algún mecanismo de negociación para resolver el tema. Si lo seguimos transportando en el tiempo y llegamos al periodo de la dictadura, ¿por qué hay 30.000 compañeros desaparecidos, los cuales son en buena medida delegados y militares? Porque si dijéramos, bueno, acá el problema para desestructurar la organización sindical, que era muy fuerte y que frenaba esta concepción neoliberal que empieza con la dictadura, si el problema eran los dirigentes de los sindicatos solamente, no tendríamos 30.000 desaparecidos. Hubo dirigentes sindicales exiliados, presos, y algún dirigente secuestrado, desaparecido, Martín, Pascual. Pero en general, esa masa de secuestro, desaparición y secuestro son los delegados, porque el problema estaba precisamente en la organización de base de los sindicatos. Lo tenemos en los gremios, muchos lo reivindicamos, otros gremios se han olvidado. Yo recuerdo que se hizo una cuestión lo organizaba el secretario de Derecho Humano de la CGT en ese momento, y todos poníamos un stand denunciando los desaparecidos que teníamos, y recuerdo que Guatre, el último que se me ocurrió poner a Facón Grande de la Patagonia, de la época de la Patagonia rebelde, con todos los trabajadores rurales, delegados, militantes, las ligas agrarias y lo demás, que tienen desaparecidos. Bueno, hay gremios que reivindicamos porque han sido nuestros compañeros, que estaban en la base, que eran militantes, que estaban en la fábrica. Y fíjense ustedes el poder que nosotros hemos logrado construir a partir de la organización de base, que aún después del genocidio, cuando se reconstituye y se normalizan los gremios, automáticamente lo primero que salimos a hacer es a reorganizar los talleres y la fábrica, inclusive a donde hemos podido,
la ley de asociaciones profesionales que determina un piso de 10 trabajadores para empezar a elegir un delegado, en algunos gremios lo hemos podido bajar. Nosotros donde tenemos 5 trabajadores ya puede haber un delegado en la industria gráfica. Y acortando los tramos, de 5 a 15 un delegado, de 15 a 40 2, de 40 a 70 3, después cada 50 trabajadores más, un delegado más. ¿Por qué? Porque ahí está la verdadera fuerza. Cuando vivimos la crisis del 2001, que empezó en el 98, 99, la pelea por rescatar fuentes de trabajo, ¿con quién la hicimos? Con los delegados. Nosotros tenemos 20 cooperativas gráficas. Son gráficas, son empresas recuperadas por los trabajadores, porque teníamos organización en la base. Si no, era imposible. Era imposible que en un conjunto de 20, 30 y en algunos casos eran más de 100 compañeros, que veían que quebraba la empresa, que se iba todo abajo, que tuviera la conciencia de pensar que el trabajador podía rescatar esa empresa y la podía hacer caminar sin el patrón. Si no había un delegado ahí concientizando, si no había un delegado que enlace con el sindicato y dijera que esto es posible, porque hemos hecho una experiencia, como fue Copta allá después de la época de la Libertadora, que fueron los compañeros que pertenecían a la cadena obrera, que dijeron, no, nosotros no queremos la indemnización con el cerro. Nosotros queremos capitalizar esa plata que armaron la cooperativa Copta, que hasta el día de hoy tiene más de 60 años, sigue siendo. Y con ese ejemplo ayudábamos, pero gracias a los delegados, resistíamos, ocupábamos la empresa, hemos dado batalla y seguimos dando contra sectores de la justicia totalmente reaccionarios en el sentido de que los trabajadores puedan armar una cooperativa, que los trabajadores puedan sacar adelante una fuente de trabajo. Bueno, por eso yo quiero señalar de que en todas las etapas de nuestra historia, para llegar o sostener en el tiempo este modelo sindical que admiran tanto, desde todos los países, hemos tenido la comprobación de que esa fuerza de base es la que ha podido mantener en el tiempo este modelo sindical fuerte. Y a mí me parece que este es un momento donde tenemos que trabajar muy fuertemente en sostener eso, porque hay síntomas muy riesgosos, muy peligrosos con respecto a que la manera de desestructurar hay que empezar a atacarla desde abajo. Nosotros tenemos un conflicto ahí de un compañero de un gremio de la corriente federal, que es ATIRRA, el Acto Vidal, que es una lucha que trataron de focalizar allí. A partir de la huelga de los compañeros en la fábrica, se alineó todo el sector patronal. Hay una abogada que ustedes la escucharán por los grandes medios del enemigo, el Arieto, en donde lo que han armado es el famoso movimiento empresarial antibloqueo. Le pusieron antibloqueo, claro, pero le pusieron antibloqueo como para mostrar de que nosotros vamos a otra cosa que no tiene que ver con la huelga, que no tiene que ver con el paro, que es un derecho natural. Y detrás de eso, fíjense ustedes, como toda patronal que sea antisindical sale a contratar a la abogada esta. Nosotros tenemos actualmente un conflicto en un taller en Lanús, donde la contrata, ella saca un tweet al otro día que la contrata, y dice, bueno, voy a asesorar a esta pyme, porque realmente la voy a defender de la mafia sindical. Somos nosotros, de la mafia sindical. Bueno, ¿qué hace? Por otro lado, fíjense que objetan, impongan al ministro de Trabajo de la provincia, a Walter, porque dice que es sindicalista, entonces no puede ser ministro de Trabajo. Y con eso desconocen al Ministerio de Trabajo. Aplica una conciliación obligatoria a Walter y la empresa no la cata. Y escribe ahí directamente que no la cata porque está impugnando al ministro de Trabajo. Fíjense ustedes, digo, para que tomemos conciencia, como siendo nosotros gobierno, ya hay toda una movilidad que es acompañada, compañeros y compañeras de la Cámara, que hay proyectos donde plantea penalizar, porque es una medida de acción directa, no está planteando penalizar. Lo que pasa es que han llevado a esto como que
esas acciones de acción directa son todas que van hacia el derecho al trabajo y todo lo demás. En aquellos años 20, 30, creamos una asociación de trabajadores libres. Recuerdo que era para romper la huelga. Era una asociación de trabajadores. Hasta que en un momento hasta hicieron huelga los rompehuelgas. La nación sacaba, ¿cómo puede ser esto? Una de las grandes luchas obreras de los años 20, 30. Bueno, pero a estos van hacia eso, ojo, estos van hacia la década infame, van hacia ese modelo, hacia esa idea. Y el principal obstáculo no lo tienen las direcciones sindicales que se reunieron ayer en obras sanitarias. No lo tienen, porque ese sindicalismo plantea un modelo de conciliación con esta grande patronal. Acá la Nieto no es la Nieto y 3 o 4 grupos patronales. En la actividad de Sociedad Rural Argentina, unida con otras cámaras empresarias, activa este tema de la acción contra los compañeros que están allí defendiendo sus derechos. Por eso a mí me parece muy importante que tomemos conciencia primero de nuestro valor, el enorme desafío que significa mantener esa cuestión de la visión política de nuestros compañeros en los lugares de trabajo, porque es precisamente lo que quieren borrar, lo que no ha trabajado sobre la idea de que la salvación es individual. Bueno, nosotros tenemos esa enorme responsabilidad, porque sobre la conciencia del conjunto de la clase trabajadora es fuerte la lucha de las organizaciones sindicales. Sí creo porque es necesario ya en este momento empezar a articular todas estas, de qué manera vamos a contrarrestar toda esa ofensiva, porque si la están haciendo siendo oposición, imagínense ustedes, y ellos tuvieron la oportunidad, que por supuesto haremos todo lo posible para que no la tengan, de ser gobierno. Allí es donde nosotros tenemos que poner en este momento, me parece. Es fundamental porque yo creo que si nosotros no logramos articular y hacer un poco en línea con lo que planteamos ayer, de qué manera el protagonismo de los trabajadores a través de sus organizaciones, su protagonismo político, pero a su vez es acompañado por el debate permanente con los compañeros en los lugares de trabajo, donde nuestra misión no es solamente laboral, nosotros tenemos que hacer la formación, la capacitación desde la base misma, en los talleres, a través de los delegados, las comisiones internas. Nosotros tenemos que llevar el tema de la salud a la base, por eso las comisiones mixtas en los lugares de trabajo son muy importantes para trabajar la prevención. Nosotros tenemos que fortalecer el debate de la base, el trabajo de la asamblea de base, porque eso es lo que nos puede hacer contrarrestar esta ofensiva que se nos viene, que ya está y que se nos puede venir. Así que agradezco estar acá y fundamentalmente compartir con delegados y delegadas y señalar una vez más que nuestra organización son fuertes en la medida de que ustedes estén todos los días comprometidos. Gracias. Bueno, compañeros, ¿alguno? A ver. Bueno, hola, un gusto tenernos acá. Igual tengo preferencia por el lindo, soy hija de gráfico, así que corre pinta por mi sangre. Nada, un gusto. Bueno, contarles, hablando un poco de lo que decían ustedes, con esto del rol de secretario de base, a nosotros nos pasó en el Poder Judicial que con pandemia y el acelere de la digitalización, quitó funciones, sobre todo en los cargos más bajos. Como comisión, ¿escucha? Como comisión interna de mi fuero, entre los delegados, en las recorridas y tomando la situación de esos compañeros y compañeras, armamos una formación, no lo habíamos hecho nunca, o sea, siempre paritaria, y demás, nunca nos habíamos visto que podíamos hacer este tipo de cosas.
pero nació de esa palabra de los compañeros y de buscar la manera también de abrazar esa situación, ¿no? Porque esto de trabajadores con muchas tareas, de lo borroso que es, y trabajadores con pocas tareas, nada, trae muchos conflictos dentro de las oficinas, y además bastante doloroso para el trabajador, ¿no? Como persona. Hagamos una capacitación, sin saber cómo se llamaba, le dimos en el clavo, porque fue un éxito, logramos convocar a todos los cargos más bajos, traerlos a nuestro sindicato, porque además le armamos con estrategia, lo dimos con un centro de formación que le gusta a los judiciales, como en 2 clases, y la última la hicimos acá, para que afiliados y no afiliados por lo menos conocieran la Casa de los Trabajadores, porque también es muy difícil a veces traerlos hasta acá, así que nos conocieron a los delegados de base, y sirvió, los jueces contentos también, porque era una capacitación que dábamos desde el sindicato, y también esto, ¿no? Reconvertirnos en poder ofrecer otras cosas como delegados, ¿no? Así que para nosotros también fue un aprendizaje enorme. Y mi pregunta es si ustedes tuvieron en sus áreas también que reconvertir esas funciones post pandemia, ¿no? Hablando de los tiempos, del teletrabajo y demás, que también les tocó, nada, como ingeniar desde las bases estrategias para acompañar estos procesos. Yo te hablo del aspecto de la industria. Hay un sector de la industria muy golpeado por el tema tecnológico, en el sentido de que la incorporación tecnológica en la industria gráfica golpea en 2 sentidos. Por un lado, lo digital cambia en lo que era lo más fuerte del gremio, que era la producción de diarios, revistas, libros todavía no. Se sigue permitiendo el precio, pero el diario y revista golpeó muy fuerte. Antes, cada editorial imprimía su propia revista. Teníamos grandes editoriales, Atlántida, París, teníamos Perfil mismo, tenía su propio taller. Hoy no existe un solo taller editorial de revistas. La revista han caído los tirajes enormemente y hoy se lee todo esto. Y después tenés el otro impacto que tiene que ver con la tecnología propia de la producción gráfica. Ahora, fíjense ustedes, algo que señalo yo siempre, el principal problema nuestro en cuanto a puestos de trabajo no ha sido por el impacto de la incorporación tecnológica, sino por la crisis económica en general. Nosotros vamos ligados, por ejemplo, en el envase con el consumo. Mismo envases, cae el consumo, cae o la bolsa de los yogures, todas esas cosas, porque hoy el sector fuerte del gremio. Entonces la preocupación en la organización de cada taller era en principio que el delegado y la delegada vaya siguiendo de cerca qué interés pone la patronal por actualizarse frente a la realidad tecnológica, porque el mayor costo que nosotros hemos tenido en cierre de talleres o achique ha sido por no inversión tecnológica. Hasta ahora tiene más efecto en las empresas que no invirtieron en tecnología, porque fueron quedadas desactualizadas frente a que invirtió, y ahí hemos perdido, Fabril Financiera en su momento, cayeron un montón de puestos de trabajo, uno iba ahí, era un museo. Entonces, la capacitación del compañero para que vaya trabajando junto con la reivindicación y la lucha cotidiana todos los días, ¿hacia dónde va esa empresa? ¿Por qué invierte o no invierte? Tiene que ser formar parte de la discusión con la patronal. Y en la otra, en la que ha incorporado la tecnología, fundamentalmente apropiarnos a nosotros de cómo tiene que funcionar esa tecnología. Como será, traen una máquina para imprimir, el manual dice esto funciona con 4 trabajadores y se abre una discusión paritaria muy fuerte, en donde nosotros la hemos hecho en su momento con el Diario de la Nación, que decía, no, pero acá el manual dice que esta máquina funciona con 5 trabajadores. Nosotros teníamos que demostrar sobre la experiencia histórica del taller de que no era así y sacaba una dotación de 11 trabajadores. Hoy ese tema forma parte realmente de la discusión del sindicato con la experiencia de los compañeros del oficio, y es claro, es claro. No sé en el sector. Nosotros, con relación al tema del impacto tecnológico y cómo enfrentarlo, más allá de preservar la condición reivindicativa de los puestos de trabajo, de talleres
el crecimiento de la productividad por trabajador y que esto debería implicar en achicar ese ángulo de 45 a 33 grados, también hemos tomado una determinación y es trabajar mucho en la formación profesional de nuestros compañeros y nuestras compañeras. Entonces hemos empezado a transitar un camino a través de la Fundación de la Bancaria para constituir un instituto universitario bancario, no una universidad. Dijimos de entrada, no queremos un médico, abogado, etcétera, etcétera. Queremos focalizarnos en la actividad porque tiene un fuerte impacto en la tecnología. La idea es que no solo desde lo reivindicativo, sino también desde el conocimiento defendamos el puesto de la UBA. Y si nosotros somos capaces de apropiarnos del conocimiento, lo que discutimos es reconversión y no ajuste. Si el que se apropia del conocimiento es el sector del capital, vos discutís ajustes, porque son ellos los que deciden cuánto se van, cómo se van. Si nosotros logramos reconvertir, yo sé perfectamente que hoy se necesitan menos cajeros en un banco, pero necesitas quizá más programadores de software, hoy necesitas menos back office, pero vas a necesitar más vendedores telefónicos, sea. Entonces la idea es focalizarnos ahí. Ya empezamos esa tarea, contratamos a Nicolás Trota y el equipo de Comunidad de Extensión Universitaria, parte de ese equipo. Estamos haciendo, ya hemos tenido con la comunidad reuniones y hemos empezado. Y tuvo una muy buena aceptación entre las compañeras y los compañeros. Hemos hecho un sistema híbrido, porque somos una organización de tiraje nacional. La verdad que pensábamos, lo primero que hicimos era, tenemos que focalizarnos en 5 cursos o seminarios, y creo que 2 o 3 diplomaturas, y recién el año que viene estarían en condiciones de darnos la habilitación como instituto universitario, cumpliendo determinados parámetros entre ellos. Y dijimos, bueno, hagamos cursos para 150, bueno, pusimos un cupo. Y tuvimos que terminar trabajando a demanda, porque el cupo no alcanzó. Y por ejemplo, ahora largamos 2 diplomaturas, una en digitalización del sistema financiero, y la otra en nueva forma de comercialización del sistema o algo así era. Y entre las 2 o 3 que largamos, en el término de 2 semanas, el segundo corte que hubo, la primera semana había una cantidad de X, segunda y tercera semana ya habían 1200 entradas más o menos. Con lo cual, creemos que por ese lado va, por lo reivindicativo y por apropiarnos del conocimiento para que a través de la formación profesional específica nosotros podamos discutir reconversión y no ajuste. Gracias. También es el tema de los convenios es importante. Yo estuve en los años 88, por allí, cuando discutimos una parte del convenio, lo que incorporamos es el tema de que ante la reconversión tecnológica, la prioridad de trabajo para la nueva tecnología es del trabajador que estaba, digamos, manipulando la tecnología que se abandona. Que en algunos casos, como el caso de los linotipistas, en general, que es una profesión muy fuerte dentro del gremio, la mayoría no aceptó pasar a ser tipeador en las computadoras, pero fue una cuestión personal de los linotipistas. Era como un orgullo era bajarse del orgullo del oficio de tipógrafo al de... pero es muy importante los convenios, porque también junto con la incorporación tecnológica, viene siempre la idea de decir, bueno, ofrecemos indemnizaciones a los que ya no son útiles y sabemos lo que eso significa para que tenga un oficio, y siente orgullo por ese oficio y realmente ya no puede. Bueno, les agradecemos muchísimo las instituciones y las intervenciones y la predisposición para responder los comentarios y las preguntas. Y ahora le queríamos pedir a... Eso. A nuestra compañera. Quiero preguntar. Por favor, ¿vale? No, voy a hacer de acá. Primero quería agradecer a todos los compañeros que están conectados y que están presentes también, porque venimos hace un montón de tiempo con estos cursos, todos los martes, y todos los martes una temática distinta. Para nosotros hoy y para nosotras es muy importante la presencia de ustedes dos, que son 2 compañeros, hermanos de lucha, compañeros de destino, como nos gusta decir a nosotros y a nosotras,
y que la verdad que son ejemplos de dirigentes que no es poco, porque también yo creo que en definitiva ese modelo sindical que vos dijiste, Gringo, tiene que ver con los hombres y las mujeres que lo componen, ni más ni menos. Porque puede ser muy lindo en los papeles, pero si la dirigencia no está a la altura de lo que demandan las distintas horas históricas, difícilmente podamos honrar a ese sindicalismo que pregonamos y que defendemos. Así que, por nuestra parte, nada más que un agradecimiento acá a los compañeros, a quienes están, y que vamos a seguir profundizando con este curso, y a quienes nos honraron hoy con la palabra, y bueno, el compañero Freddy también, y a todos los que están, los compañeros de gráfico, también de bancarios que han venido, y bancarios. Y muchísimas gracias, nada más. Les pedimos con mis expositores en Zoom y los que están acá en el salón, así que Voy a parar acá, voy a girar para acá, y se paran todos. Es raro, muy bien, muy bien. Una cosa Es raro. Adelante, para atrás. No para allá. Saludar a Graciela. Perdón, cuidado que no te golpee. No es persona, es cámara. Tanta paz. Acá. ¿Bien? Está abierto. Gracias. gracias compañeros, compañeras. La próxima.